Acabo de hacer la clase y no se grabó, chiquillo. Qué desgracia. ¿Cómo están, chiquillos? Espero que bien. Hoy día vamos a hacer un resumen del arte, resumen de ese mega video que hice de 2 horas, pero lo vamos a hacer cortita con esta clase, que son respecto a las bases de la organización neurofuncional y neuroquímica. Que en el fondo va a hacer un resumen de todo lo que vimos. Y de hecho, esta clase tenía que haberla dejado al final, como una de las últimas para hacer un resumen, que es el objetivo de esta clase. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer tanto estudio a través de neuroimagen? Es poder entender la cognición humana y poder, yo creo que en el fondo controlarlo un poco. No sé si sea bueno entender todavía cómo controlar el cerebro humano, pero al menos sí poder entender cómo ocupar este cerebro dentro de lo que se considera parte de una herramienta que nos permite ganarnos la vida y mantenernos vivos, ¿cierto? Como especie humana. En el proceso de crecimiento, ya lo hemos visto en la primera clase, ¿cierto? Que cuando va creciendo el cerebro se van reforzando estas rutas y es inevitable que el crecimiento de las estructuras que hemos visto anteriormente se vean influenciados no solamente por factores genéticos, sino que también por factores neuroquímicos que llevan a que finalmente tengamos una predisposición de funcionamiento cerebral y que hemos conversado, que la gestación es importante, que lo que responde de mamá es lo que en el fondo nosotros vamos a responder también después en fase de mayor maduración cerebral. Y esto está íntimamente relacionado con el proceso de la flexibilidad o la dinámica neuronal que tiene nuestro cerebro, que se divide en cuatro prismas principales. La neurogénesis, ¿cierto? Que se da con mayor énfasis durante los primeros estadios de crecimiento fetal, ¿cierto? En donde se van diferenciando nuestras neuronas, o sea, nuestras células, ¿cierto? Totipotenciales a neuronas, ¿cierto? O células gliales. La sinapsis, ¿cierto? Que es la habilidad que tiene una neurona en generar em, conexiones dendríticas, ¿cierto? Y expansión axonal. La sinapsis reforzada, ¿cierto? Que es lo que trabajo personalmente a través del proceso de aprendizaje a largo plazo, en donde voy reforzando ciertas rutas de aprendizaje para la valoración de la memoria a nivel hipocampal, que es la que queremos adquirir, ¿cierto? Y la debilitación sináptica, que es cuando ya hay rutas que nosotros ya no ocupamos, ¿cierto? Como por ejemplo andar en bicicleta. Bueno, son cosas que no se olvidan en realidad, pero hay rutas que no vamos reforzando y que a través de la poda sináptica se van perdiendo, ¿cierto? Y se van degradando a nivel proteico, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este proceso de adaptación celular, hablamos de un proceso de neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad se divide en tres primas fundamentales, que es la funcional, la molecular y la estructural. La funcional es aquella plasticidad que se va adaptando de acuerdo a las activaciones cerebrales que nosotros vamos teniendo, dependiendo del tipo de hábito cerebral que tengamos. La neuroplasticidad molecular se debe exclusivamente al ambiente neuroquímico y al débil y meticuloso equilibrio que se da de acuerdo a distintos factores que lo vamos a hablar más adelante, como el factor del pH, ¿cierto? Y la neuroplasticidad estructural es la capacidad que tiene el cerebro de poder reestructurarse literalmente a través de lesiones importantes como la presencia de un tumor, ¿cierto? La presencia de un infarto o lesiones que comprometan directamente los tractos neuronales y que eso lleve o obligue, mejor dicho, al cerebro a buscar nuevas rutas o nuevas formas de estructuración neuronal que permitan poder recuperar el hábito, la conducta o el patrón motor o somatosensorial, ¿cierto? O cognitivo que se haya perdido de acuerdo al eje patológico que se esté viviendo, ¿cierto? Esta plasticidad neuronal, a su vez, tiene distintos mecanismos de activación. Y uno de los mecanismos más habituales es a través de la neuroplasticidad reactiva. Este se da actualmente en cambios muy bruscos, ambientales, sociales, ¿cierto? Que permiten que nosotros nos adaptemos rápidamente desde factores neuroquímicos, como en el caso de un infarto, y cómo poder recuperar acciones motoras, ¿cierto? De una forma rápida a través de, por ejemplo, la kinesiología, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hacemos un proceso de reactividad. La adaptativa es un proceso más lento, ¿cierto? Se hacen a partir de factores de repetición y sucesión de largo plazo, en donde nosotros adquirimos una habilidad, un conocimiento, un factor sensorial o cognitivo que permite abrir lentamente una nueva ruta desde la composición proteica. Y lo que significa estresar a factores neuronales que permitan poder cambiar las estructuras dendríticas y accionales para poder crear estas nuevas rutas o reforzar rutas de aprendizaje. Cualquier cosa que nosotros estemos aprendiendo. La neuroplasticidad reconstructiva es aquella en donde sí, físicamente, ladrillito por ladrillito, proteína por proteína, nosotros vamos recuperando
parte o su totalidad, que es muy difícil recuperar la totalidad, frente a lesiones de consideración patológica, como la precisión tumor, ¿cierto? Un infarto y las secuelas de los tractos que son afectados por estos eventos, ¿cierto? Y la neuroplasticidad evolutiva, que esto es muy a largo plazo, ¿cierto? Esto es con herencia genética, en donde nosotros vamos adquiriendo ciertas habilidades o vamos adquiriendo ciertas destrezas cerebrales que estas se van memorizando y se van heredando de generación en generación por factores ambientales y factores sociales, ¿ya? Y esto es innato y es adquirido entre especies, ¿ya? Estos mecanismos de neuroplasticidad están íntimamente relacionados a cómo la célula se va adaptando frente a estos eventos de plasticidad. Dentro de ello tenemos cuatro ejes de importancia, suena ocho, cuatro ejes importantes, que es la ramificación reactiva, el desenmascaramiento, el factor trófico y la difusión no sináptica, ¿ya? Y esto está relacionado íntimamente con el movimiento de nuestro solvente universal, que lo vamos a ver en un ratito más, ¿ya? La ramificación reactiva es literalmente generar que la neurona crezca por lugares no cubiertos o no adaptados o que no existan rutas, entre comillas, ¿verdad? Todo el cerebro tiene rutas, pero en donde tenemos la necesidad de poder reforzar ciertas rutas a través de factores proteicos, como glucoproteínas, ¿cierto? Y eso permite que aquellas células o aquellas áreas neuronales que no están dañadas puedan generar un estrés que permita la generación dendrítica y la generación axonal para poder recuperar esos vacíos producto de factores patológicos, como claro ejemplo el infarto, que me voy a centrar en ese para explicar todas estas cositas. El desenmascaramiento se da en aquellas instancias donde puede existir un factor patológico y este puede revelar una conducta, una habilidad, un patrón motor o somatosensorial, ¿cierto? Que no se había activado anteriormente, producto de un factor patológico. Ejemplo, un infarto no sé, en la corteza temporal, ¿cierto? Y que eso está íntimamente relacionado con el lenguaje, por ejemplo, Broca Wernicke, y que usted sepa un idioma que anteriormente usted no sabía. Entonces, se pueden desenmascarar y activar por necesidad, mejor dicho, porque si no hubiera tenido ese tipo de lesión, probablemente esa área cerebral no se hubiera activado. La difusión no sináptica se da frente a estrés severo patológico, ¿cierto? Y que lo que genera, que está íntimamente relacionada con la ramificación reactiva, es que hay una sobreexcitabilidad neuronal. Eso significa que los receptores dendríticos, ¿cierto? Tienen una alta sensibilidad frente a los neuroquímicos que vamos a hablar más adelante, que en verdad ustedes ya lo conocen, que son los que hemos hablado en la gran mayoría de las clases, y que estos generan que fuercen o estresen a las células, ¿cierto? Para que se vaya formando una ruta alternativa o una ruta complementaria de la que ya se perdió, cualquier área cerebral. Y el factor trófico es un factor que se puede dar mediante el factor neurotrófico derivativo cerebral, mediante dos mecanismos. El mecanismo patológico, que puede ser un infarto, un timón, la cabeza de pescado, que sea, ¿cierto? Que conlleva a que la célula genere un nuevo crecimiento cerebral, ¿cierto? O sea, celular, y que incite la generación de nuevas neuronas y nuevos estímulos gliales que permiten reestructurar el comportamiento que queremos adquirir o eh, eh, recuperar, entre comillas. O en su defecto, que es algo que ya hemos conversado anteriormente, el ayuno. El ayuno genera un aumento significativo del factor neurotrófico derivativo cerebral porque permite mantener una armonía de crecimiento sanita dentro del cerebro sin el factor inflamatorio. Y ojo, porque el tema nutricional también influye directamente porque el ambiente neuroquímico es un delicado equilibrio que tenemos que mantener y que hoy en día no existe la cultura de llevar una cultura, valga la redundancia, cerebral sana, o sea, comer de manera natural, ¿cierto? Evitar los dulces, mantener los ayunos prolongados, idealmente sobre las 18 a 24 horas, ideal 36 horas, ¿cierto? Nadie se ha muerto por un ayuno, por supuesto, pero que este factor solamente se puede ascender frente a esos mecanismos, así que no esperen enfermarse para aumentar los niveles tróficos cerebrales, ¿ya? Esto lleva a que sí o sí nosotros tengamos una lesión o una patología cerebral, se genera una compensación conductual y adaptativa macroscópica, ¿ya?
Y esto puede darse frente a lesiones directas con daño axonal o no. La idea es que no. Pero siempre hay un paso a paso en el cual el cerebro se va adaptando. Y una de las primeras formas de adaptarse es porque se van abriendo canales, ¿cierto? O en el fondo se van abriendo comportamientos de exacerbación dendrítica que permite poder anclar una ruta, ¿cierto? Que es la que queremos reforzar, sea cual sea el neuroquímico con el que estemos activando, dopaminérgico, serotoninérgico, colinérgico, ¿cierto? Asociado a la acetilcolina o la histamina, etcétera, ¿cierto? Y que esto pueda entender el cerebro que nos va a llevar a una situación de estrés cerebral. Al cerebro le carga salir de su zona de confort, le carga cambiar los patrones conductuales. Al cerebro le es más cómodo conocer algo que le es familiar, aunque sea doloroso, ¿cierto? Frente a cambiar el comportamiento que neuroquímicamente le va a llevar un mayor gasto de energía, que lo vamos a ver más adelante. Esto una vez cuando ya se adquiere, cuando tú fuerzas al cerebro a cambiar un patrón, una conducta o redirigir el comportamiento neuroquímico frente a un estrés patológico, llevas a que exista una nueva conducta proteica con las glucoproteínas, ¿cierto? Y otros oligoelementos que permiten la extensión axonal y la estimulación neuronal para que forme dendritas y axones, ¿cierto? Y esto lleve al reforzamiento de la ruta que queremos madurar para continuar con la claridad, no sé si la claridad será la palabra más correcta, pero la limpieza de la ruta que finalmente nos va a consolidar la habilidad, el patrón, la conducta que nosotros queremos adquirir mediante este paso conductual, ¿cierto? Esto se tiene que dar sí o sí frente a bajo dependencia de nuestro entorno celular, y nuestro entorno celular sí o sí está en completa dependencia con el solvente universal, que es el agüita. El agüita está en un porcentaje importante en nuestro cuerpo, el 70% aproximadamente de nuestro cuerpo está compuesto de agua, específicamente el cerebro tiene un 75-78% de agua, por lo tanto los niveles de osmolaridad de nuestro cerebro sí importan, y importan mucho, y por lo tanto cuando un cerebro lo tenemos en un estado inflamatorio, también podemos entender que puede estar en un estado alterado neuroquímico, y por lo tanto no vamos a tener la misma sensibilidad conductual, adaptativa, ¿cierto? De un ser humano frente a un ser humano que a lo mejor se alimenta más sano, tiene menos inflamación cerebral, ¿cierto? Que son unas de las primeros prismas de entendimiento que han llevado a entender que el Parkinson, la demencia senil, provienen de estos eventos precursores como el desequilibrio de la osmolaridad y los cambios de pH a nivel cerebral, ¿cierto? Y estos están íntimamente relacionados con la respiración celular. La respiración celular está directamente asociada a la cantidad de oxígeno y cómo voy consumiendo mis combustibles, que pueden ser cetona, pueden ser glucosa, obviamente la persona consume más glucosa que la creación de la cetona, pero sí o sí nosotros vamos a necesitar oxígeno para el proceso de respiración, sea aeróbico o anaeróbico. En cualquiera de los escenarios, la hemoglobina cumple un factor importante, no solamente porque es la transportadora de esta molécula, sino que también porque en su estado de desafiliación, una vez que ya entrega el oxígeno, pasa de un estado de oxihemoglobina a un estado de oxihemoglobina, y esto lo podemos medir, como vimos anteriormente, a través de la resonancia funcional. Por lo tanto, la oxihemoglobina tiene una composición diamagnética, y esta no es la que logro medir en resonancia magnética, pero el estado de desoxihemoglobina sí lo puedo medir porque tiene una condición paramagnética. Y esta desoxihemoglobina es la responsable de generar la acidificación o el cambio del pH, ¿cierto?, a nivel metabólico en el ambiente neuroquímico cerebral. Por lo tanto, la activación cerebral está íntimamente relacionada con el factor de estrés, de acidificación de nuestra conducta cerebral, que lleva consecuentemente a ciertas respuestas motoras, somatosensoriales, cognitivas, etcétera. Eso nos hace entender un poco que sí importa cuánto está funcionando el cerebro, que sí importa cómo estoy utilizando mi cerebro como parte de mis herramientas biológicas de supervivencia humana, ¿cierto? Explicación muy amplia de cómo funciona la demanda cerebral que conlleva a la medición de la resonancia funcional, que lo vimos en la clase pasada. No voy a entrar de detalles, sin embargo, sí es importante que estos procesos de activación y de estrés cerebral, ¿cierto?, que conllevan a una demanda de consumo a través de la respiración celular,
están íntimamente relacionadas a cómo se ambienta un cerebro y cómo consecuentemente funciona nuestro cerebro en base a lo que hemos visto de las rutas de comunicación que tienen a nivel cerebral. Y esto se puede medir con resonancia funcional, con estudios de tractografía, con las secuencias de perfusión, ¿cierto? En donde nosotros podemos ver a través de las curvas de MTT, TTP, ¿cierto? SBB, SBF, cómo se va comportando ciertas áreas cerebrales y por consecuencia es donde yo podría sospechar, donde pueden existir ciertos desequilibrios bioquímicos en el caso de que puedan haber afecciones patológicas como el Alzheimer, la esquizofrenia, la depresión congénita, ¿cierto? Entre otras consideraciones que hoy en día se están estudiando con la neurociencia, ¿cierto? Es un tema que está en pleno proceso de desarrollo y que llama bastante la atención, al menos en lo personal, ¿ya? Y esto están sí o sí vinculados con la respuesta neuroquímica de nuestros factores o nuestros neurotransmisores, que son aquellos irresponsables, responsables entre comillas, porque nosotros somos los responsables finalmente de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funcionan la activación de las distintas áreas cerebrales. Dentro de ella tenemos la ruta dopaminérgica, que es una de las más conocidas, más estudiadas, ¿cierto? Que están relacionadas con el placer, el bienestar, entre comillas, la relajación, pero cada vez nos estamos haciendo más, eh, eh, vamos generando más resistencia a este neurotransmisor. Tenemos los colinérgicos, que son la adrenalina y la noradrenalina, que están íntimamente relacionados al estrés, a la huida, a la pelea o a factores de supervivencia humana, ¿cierto? En donde refuerzan las rutas asociadas al estímulo amigdalino y reticular, ¿cierto? A través de la vía SARA. Tenemos los glutamatos, glutamina, acetilcolina, que están directamente relacionadas con el proceso de aprendizaje humano y de memoria de largo plazo, por lo tanto refuerzan toda la respuesta límbica. Los receptores o los neurotransmisores gamma están relacionados directamente con la inhibición del estrés, o sea, son un antagonista de los colinérgicos y que esto reduce el nivel de excitabilidad neuronal. La serotonina es una de mis favoritas porque es la que nos mantiene, entre comillas, más calmaditos, más felices y regulan todo la biología reticular, tanto el sueño, la temperatura, el deseo sexual, ¿cierto? Los estados de ánimo y nuestras queridas histaminas que actúan como transmisores del sistema inmunológico y digestivo y que son íntimamente sensibles a los movimientos de pH del ambiente neuroquímico cerebral. Entonces, no voy a entrar en detalles de las rutas dopaminérgicas ni serotoninérgicas, ni tampoco voy a preguntarlas, ¿cierto? En la prueba, pero sí entender que estas sí o bien se regulan desde el nivel mesencefálico hacia el sistema límbico a través del sistema SARA del complejo reticular que habíamos visto en clases pasadas. Y estas, dependiendo del patrón conductual que nosotros tengamos, o sea, de la respuesta eferente, en base a la disposición aferente, nosotros vamos a valorizar esta ruta y obviamente todo el ambiente neuroquímico que hemos hablado anteriormente. Sin embargo, cuando existen condiciones patológicas como un infarto, donde perdemos un componente parenquimatoso importante, un tumor, donde existe una destrucción completa de los componentes axonales, estas rutas tienen que ir tomando nuevas navegaciones y por lo tanto la neuroplasticidad que habíamos comentado anteriormente, sobre todo la reactiva, cumplen funciones importantes y por lo tanto obligan al cerebro, entre comillas, a salir de nuestra zona de confort, manteniendo estas vías lo más limpias posible, ¿ya? En base a todo este prisma biológico es que la psicología y otras áreas de las neurociencias que están en trabajo multidisciplinario hablan de la neurobiología y el comportamiento del ser humano. Estas han hablado de varias teorías, pero las que les voy a mostrar son una de las más mencionadas del mundo entre la psicología y la neurociencia, que una de ellas es la teoría de los hemisferios cerebrales, que ustedes yo creo que ya las conocen, que se habla que del lado derecho se habla de una perspectiva, un comportamiento funcional humano más intuitivo, más creativo, ¿cierto? Donde no hay un razonamiento, entre comillas, lógico, sino que más bien es más sensorial y hormonal, ¿cierto? A diferencia del lado izquierdo, que es mucho más analítico, más deductivo, más lógico, espacial, repetitivo, específico. Entonces, esta teoría
en base a todo lo que hemos hablado anteriormente, queda bastante obsoleta y fue evolucionando a la teoría de cerebro total, postulada por Herman, ¿cierto? En donde el cerebro lo vamos a dividir en dos, en base a la cisura ronáldica, ¿cierto? Lo dividimos hacia anterior y posterior, y estos se dividen a la vez entre derecho y izquierdo. Cuando dividimos las regiones frontales, ¿cierto? Nosotros vamos a dividir el lado derecho de una forma muy similar a la teoría de los hemisferios, en donde vamos a desarrollar un complejo imaginativo creativo, ¿cierto? Una acción más extrovertida. En diferencia al lado izquierdo, en donde tenemos una acción un poquito más introvertida, pero más analítica, más fría, por decirlo así, en donde hay una razón más lógica. Las regiones basales, tanto del derecho, ¿cierto?, que están intrínsecamente relacionadas a los factores sociales empáticos, mientras que el basal izquierdo está íntimamente relacionado al factor de supervivencia individual, ¿cierto? Una tabla comparativa para que ustedes la vean, no la voy a preguntar, solamente para cultura chupística. Y estas teorías de Herman llevan hoy en día adentro de las teorías psicológicas, en donde hablan de estos prismas que se estudian en la educación, como los tipos de comportamientos de aprendizaje, como los kinestésicos, los pragmáticos, los realistas o los instintivos, que hoy en día tienen cierto auge dentro de los mecanismos institucionales que se manejan para poder lograr los resultados de aprendizaje que queremos, que están declarados, mejor dicho, en los programas de asignatura. Y el que sí me interesa hablar un poquito más es la teoría del cerebro trígono, que es una teoría relativamente reciente, desde el año 70, propuesta por Paul MacLean. Y esta teoría respeta un poco este concepto biológico de los segmentos cerebrales que hemos visto anteriormente, que respeta la conducta romboencefálica o reticular, que está, o que él la mencionaba como el componente reptiliano, ¿cierto? Que es una de las áreas cerebrales que tiene mayor evolución y que claramente es la que nos mantiene bajo la supervivencia como especie humana, ¿cierto? El sistema límbico, que tiene menos tiempo evolutivo, ¿cierto? Pero estamos en conjunto y en paralelo con otros mamíferos que sí han desarrollado esta área, en donde nos permite tener la necesidad, una, de mantenernos en manada, ¿cierto? Mantener la empatía, la cercanía entre nuestros pares de especie nos permite mantener la supervivencia mediante las conductas hormonales y así todo lo que hemos visto desde el sistema mílico, pero el que ahora hoy en día estamos estudiando y que está en pleno proceso evolutivo, y es lo que como humano nos hace una gran diferencia, a diferencia de otras especies, especialmente con los primates, es con el cerebro neocórtex, que es el área del que hemos visto en la última clase y que permite poder entender cómo funciona el comportamiento de activación cerebral mediante los distintos tractos que hemos estudiado a través de la tractografía por resonancia magnética, y que estos están íntimamente relacionados con estas áreas de mayor desarrollo que el reptiliano, ¿cierto?, que está relacionado con el reticular y en conjunto con el límbico. Y es lo que estoy postulando dentro de mi investigación, y estoy apostando a que se respete un poco la respuesta biológica asociada a los procesos de aprendizaje de largo plazo. Creo que no lo pude haber hecho más corto, chiquillo. Esto es un resumen de los resúmenes de los mega resúmenes, no necesitan saber nada más. El resto fue solamente eh, teoría holística, por decirlo así, pero para la prueba esto es lo justo y lo necesario, ¿ya? Les mando un besito y nos vemos en la prueba. Chao, chao.